En el día de hoy nosotros vamos a estudiar el panorama del libro de Jueces. Y yo, como la semana pasada lo hice, cuando estudiamos Josué, quiero hacerles un breve examencito. A ver, ¿quién puede recordar cosas específicas, eventos específicos o personajes específicos del libro de Jueces? Bien breve, aquí Margarita, ¿qué recuerda usted del libro de Jueces? Sansón, Débora, dice él. Débora, Gedeón, esos son personajes, muy bien. Eventos, ¿quién se acuerda de algún evento? La opresión de las naciones sobre Israel. Ok, ¿algo más? ¿Algo o alguien, algún evento o persona interesante en el libro de Jueces? La conquista de Jerusalén. ¿Sí? ¿Alguien más? No. Se repite la desobediencia del pueblo de Israel. ¿Y luego del perdón? Vuelven y caen en pecado. Ok, muy bien, hermana Dalgisa. Que se repite continuamente en el libro, que cada cual hacía lo que bien le parecía. Bien, esa frase aparece un par de veces allá para el final del libro, a partir del capítulo 17. Ok, muy bien. Bueno, más o menos tenemos una idea. A ver, ¿quién sabe cuántos jueces se mencionan por nombre en el libro de los jueces? ¿Cuántos jueces se mencionan por nombre en el libro de los jueces? Yo sé que es una pregunta un poco difícil. Fausto, bueno, si contamos a Débora y a Barak como dos, pero en realidad solo son 12 periodos donde Débora era la jueza y Barak fue el que conquistó, pero si lo contamos a los dos entonces serían 13, pero si contamos un solo serían 12. En el libro de los jueces se mencionan 12 periodos como tal. Muy bien, hermano, está en eso, está estudiando la palabra de Dios. El libro de los jueces es la continuación del libro de Josué y de la historia de la conquista de la tierra prometida. Todavía ellos no habían terminado de conquistar la tierra cuando Josué muere. Y tenían por delante conquistar el resto del territorio de Canaán. Ahora, ¿quién de los que está aquí ha leído el libro de Jueces? Levante la mano si usted ha leído el libro de Jueces. A ver, de los que lo han leído, ¿qué opinión, qué sabor les deja en la boca el libro al final? Israel es un pueblo desobediente, dice la hermana. Que nadie puede detener los propósitos del Señor. Mire, es una manera positiva de ver el libro, es correcto. La misericordia que tiene el Señor, constante, infinita. Aún caemos y Él vuelve y sigue teniendo misericordia. La fragilidad del ser humano ante todo lo bueno que Dios le da. La fragilidad del ser humano. Wow, sí, amados. Es una película de cualquiera de la vida de nosotros. La vida de los jueces. A mí me deja un sabor como triste. Para mí, Jueces no es uno de los libros más deleitosos de leer. Sin embargo, tiene un poderoso mensaje. Es un mensaje que apunta hacia adelante. Es verdad que el libro nos deja como, Usted lo ha leído al final, el libro usted se queda como que, y así es que termina esta historia. Sí, así es que termina la historia, porque lo deja mirando hacia adelante, como que usted dice, no, pero tiene que haber otra cosa. ¿Cuál es el próximo capítulo? No sé si ustedes han visto alguna película de esas películas que terminan como que, ¿cómo? Así, y no hay una parte 2, porque uno está esperando como que algo cambie. Sí, ciertamente el propósito del libro es dejarnos a sí mismo en la expectativa. Dios escogió a Abraham para crear una gran nación que se suponía que serían una bendición a toda la familia de la tierra, ya lo habíamos dicho. Ellos iban a ser la posesión de Dios entre todos los pueblos de la tierra. Ellos iban a ser un reino de sacerdotes, una nación santa, a través de la cual Dios quería mostrar su gloria en todas las naciones. Dios lo sacó de Egipto, lo guió al desierto, donde Él hizo grandes maravillas y milagros, y finalmente lo llevó a la tierra prometida, y eso lo vimos en Josué. Esta nueva nación fue llamada a ser un lugar donde Dios morara, y donde todas las naciones del mundo llegarían a conocer a Dios a través de Israel. Sin embargo, la vida de ellos seguían en oscuridad. La tierra prometida no había sido la solución de su problema, porque su problema no era tierra, su problema estaba en el corazón.
Y eso lo muestra claramente el último discurso de Josué. Si ustedes recuerdan la semana pasada, ¿cómo dejó Josué al pueblo? Ustedes no van a obedecer a Dios. Eso fue lo que le dijo. Yo lo sé. Y ahora, él lo está diciendo porque él conoce la maldad del corazón de ellos. Josué 24, ese es capítulo último de Josué, lo establece. Ahora, Jueces, si ustedes tienen sus notas ahí, es la historia del colapso espiritual y moral de la nación de Israel, incluso ya habiendo entrado a la tierra prometida. Jueces testifica que lo que la gente necesita es un nuevo corazón, no una nueva tierra. ¿Cuántos dicen amén? Nosotros necesitamos un nuevo corazón. Estoy de acuerdo con la interpretación de Daniel Block, un autor que dice acerca del propósito de Jueces. Él dice lo siguiente: el tema del libro es la cananización de la sociedad israelita durante el periodo de la conquista. Canaanización quiere decir volverse cananeo. Eso es lo que quiere decir canaanización. Él dice que el tema del libro es la canaanización de la sociedad israelita durante el tiempo de la conquista. El objetivo del autor, dice Block, al exponer este problema es despertar a su propia generación. Este es un llamado al pueblo del pacto para que abandone todas las formas de paganismo y regrese a Yahvé. Así que esa, dice este autor, para él es el propósito del libro. El libro tiene 3 partes y yo se los resumí aquí en sus notas. La primera parte es una introducción que viene desde el capítulo 1 hasta el capítulo 3, verso 6, y que tiene que ver con el fracaso de las tribus expulsando a las naciones paganas. ¿Cuál fue el mandato de Dios? Expulsen a las naciones paganas para que no se contaminen con ellas, para que puedan vivir para Dios, para que no adoren sus ídolos. Ese fue el primer mandamiento de Dios, pero ellos fracasaron, lo vamos a ver un poco más adelante. El segundo punto del libro es el más extenso, tiene que ver con el ciclo o con los ciclos de apostasía, arrepentimiento, castigo, apostasía, castigo, arrepentimiento y liberación. Comienza en el capítulo 3, versículo 7 y se extiende hasta el capítulo 16, verso 31, finalizando con Sansón. Luego los últimos capítulos, que son del 17 al 21, es el epílogo del libro, donde se presenta el colapso religioso y moral. Y ahí hay 2 historias que vamos a ver más adelante, cómo se ve el colapso religioso por un lado y el colapso moral. ¿Están listos? Entonces, ¿cuántas partes tiene el libro de Jueces? 3. Una introducción que justifica qué fue lo que pasó con ellos. Segundo, una parte bien extensa donde aparecen los 12 jueces y se ve ese ciclo. ¿Cómo es ese ciclo? Apostasía, castigo, liberación. Yo le agrego siempre también clamor y liberación, y vuelve otra vez, y vuelve otra vez. Ahora, el tema principal del libro, creo yo, o la intención que el autor nos quiere comunicar es esta, y se los puse en un cuadrito allí, y es la necesidad de un Salvador perfecto que conduzca al verdadero descanso. La necesidad de un Salvador perfecto que nos conduzca al verdadero descanso. A ver, ¿Josué pudo darle descanso al pueblo de Israel a pesar de que lo llevó a la tierra prometida? No pudo, ¿verdad? Porque el descanso que necesitaban era más que un descanso físico. Vamos a mirar el primer punto que tiene que ver con la introducción, los capítulos 1 al 3, versículo 6. Jueces muestra la degeneración gradual de Israel. Miren, pongan atención, amados hermanos. Jueces va declinando. Eso es lo que usted ve en el libro de Jueces. Usted comienza con Josué y termina con Sansón allá abajo en el piso. Josué era un líder espiritual piadoso que conocía a Dios. Aquí arriba. Sansón también era un líder, pero de espiritual no tenía ni la E, que no conocía a Dios tampoco, termina en el piso. O sea, usted tiene que mirar así como un ángulo obtuso, así que va para abajo, para abajo, para abajo. Ese es el libro de Jueces.
mírenlo declinando, cada vez más declinando. O sea, estos ciclos de los cuales estamos hablando, que era un ciclo de apostasía, castigo, clamor y liberación, no eran iguales. Cada vez era peor. Y usted va a ver más adelante que en uno de ellos ya el pueblo ni clamaba. Ya, estamos entregados a lo malo, como dicen por ahí. Muy bien. Así que hay una degeneración gradual. Comienza con su fracaso de expulsar a las naciones restantes que estaban en la tierra, desobedeciendo directamente la palabra de Dios. Miren Jueces capítulo 1, versículo 19 al 36. Pongan sus ojos ahí, en Jueces capítulo 1, versículo 19 en adelante. Antes de llegar al 19, porque en el 19 claramente él dice, habla de Judá, pero la idea es la siguiente: tribu por tribu fueron demostrando su incapacidad de conquistar la tierra. El que más logró, ¿quién usted cree que fue la tribu que más logró conquistar? ¿Cuál tribu creen ustedes que más logró conquistar? Miren el capítulo 1 para que ustedes vean. ¿De quién comienza a hablar en el versículo 11? O en el versículo 8, los hijos de Judá. Los hijos de Judá. Fíjense, los hijos de Judá junto con Simeón fue la tribu que más logró conquistar. Dice el texto que Dios estaba con ellos. Versículo 19. Pero aún ellos, con todo y que el Señor estaba con Judá, miren el versículo 19, el Señor estaba con Judá que tomó posesión de la región montañosa, pero Judá no pudo expulsar a los habitantes del valle porque ellos tenían carros de hierro. Ok, Judá fue la que más conquistó, pero no pudo conquistar el valle, precisamente el valle de Jezreel. Ahora, ¿qué pasó con las otras tribus? Miren, yo creo que les puse ahí, no creo que les puse, pero miren conmigo la palabra repetida, no expulsaron versículo 21, los hijos de Benjamín no expulsaron a los jebuseos. Versículo 27, Manasés no tomó posesión de la tierra. Versículo 29, Efraín tampoco expulsó a los cananeos. Versículo 31, Zabulón no expulsó a los cananeos. Aser no expulsó a los cananeos. Neftalí tampoco expulsó a los cananeos. Y Dan, a ellos le expulsaron, que eso fue peor. Por cierto, anoten esto, Sansón era de esta tribu, de Dan. Y fíjense, es interesante, el autor lo pone adelante de manera intencional para que nosotros vayamos pensando lo que va a llegar. Miren lo que dice de Dan. A Dan lo forzaron a vivir en unas montañas y al final del libro la tribu de Dan no tiene tierra. Andan buscando dónde vamos a vivir. De esa tribu viene Sansón, precisamente el último juez que se muestra en el libro de los jueces. Acuérdense de que los autores bíblicos tienen intenciones claras. Después del libro de los jueces viene Samuel. Y fíjense algo interesante que pasa en el libro de los jueces. La tribu de Benjamín es vista con desdén y la tribu de Judá es vista de manera especial. En el libro de jueces, ¿quiénes son los malos de la película en los capítulos finales? ¿Quiénes son? Los hijos de Benjamín. ¿Y de qué tribu era Saúl? De la tribu de Benjamín. ¿Y quiénes son vistos de manera buena o de manera más exaltada en el libro de jueces? Los hijos de Judá. ¿Y de dónde viene David? De la tribu de Judá. Noten eso porque el autor está haciéndolo de manera intencional. Pero el punto es que ninguno de ellos pudo conquistar el territorio completo. Lo más que pudieron hacer los israelitas, ¿sabe qué fue? Someterlos y usarlos a ellos, a los enemigos, como para trabajo forzado, pero se quedaron viviendo con ellos ahí. O sea que cuando nosotros leímos en el libro de Josué, ¿se acuerdan? Que los acabaron completamente. ¿Se acuerdan lo que yo les decía? Que esas son maneras
hiperbólicas de describir la victoria, porque ¿qué tenemos aquí? ¿Cuál fue la realidad? La realidad, que aunque ellos vencieron al entrar, muchísimos lugares no lo pudieron conquistar y la gente se quedó viviendo ahí y ellos comenzaron a vivir con la gente. Y luego, ¿qué sucedió? Que entonces eventualmente se produce la canaanización, es decir, comenzaron a vivir como los cananeos. Por eso, un ángel de Dios se le presentó en el capítulo 2, miren el versículo 3 del capítulo 2, un ángel de Dios se le presentó en Boquín y les dice que por cuanto ellos no habían obedecido echando fuera a los enemigos, ¿qué les dice ahí? Dice, no los echaré, a los cananeos, dice, no los echaré de delante de ustedes, sino que serán como espinas en su costado y sus dioses les serán lazo para ustedes. Eso es capítulo 2, versículo 3. Así comienza el libro de Jueces con un sinsabor. Wow, no pudimos o no fuimos valientes o no confiamos en Dios, nos acomodamos a esta situación y lo dejamos así. ¿Y qué hizo Dios? ¿Eso es lo que tú quieres? Pues ahí lo tendrá. Israel durante toda su existencia batalló con esos pueblos que habían dejado ahí en medio de ellos, y no solamente con ellos, sino con sus dioses. Al final fueron conquistados por sus dioses. Ahora miren el segundo punto, los ciclos de apostasía. A partir del capítulo 3, versículo 7 en adelante, sigue una serie de ciclos en los que el pueblo de Dios hace lo que es malo delante del Señor. Dios los entrega en manos de sus enemigos. En la mayoría de los casos claman a Dios por ayuda. Y Dios en su misericordia, ¿qué hace? Les envía un libertador que lucha por ellos con el poder de Dios. Y luego la tierra disfruta de un tiempo de descanso hasta que Israel vuelve a hacer lo malo a los ojos de Dios. Miren los versículos del 11 al 19 del capítulo 2. Si alguien puede leer del 11 al 19, por favor, acá con el micrófono. Entonces los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos del Señor y sirvieron a los Baales y abandonaron al Señor, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y siguieron a otros dioses de entre los dioses de los pueblos que estaban a su derredor. Se postraron ante ellos y provocaron a ira al Señor. Y dejaron, ¿sigo? Sí, hasta el 19, hermana. Ok. Pero léalo un poquito rápido. Y dijeron al Señor y sirvieron, y dejaron al Señor y sirvieron a Baal y a Astarot. Y se encendió la ira del Señor contra Israel y los entregó en manos de salteadores que les saquearon y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor y no pudieron hacer frente a sus enemigos. Por donde quiera que iban, la mano del Señor estaba contra ellos, para mal. Tal como el Señor había dicho. Tal como el Señor había dicho y como el Señor les había jurado, y se angustiaron en gran manera. Entonces el Señor levantó jueces que los libraran de la mano de los que los saqueaban. Con todo, no escucharon a sus jueces, porque se prostituyeron siguiendo a otros dioses y se postraron ante ellos. Se apartaron pronto del camino en que sus padres habían andado en obediencia a los mandamientos del Señor. No hicieron como sus padres. Cuando el Señor les levantaba jueces, el Señor estaba con el juez y los libraba de mano de sus enemigos todos los días del juez, porque el Señor se compadecía por sus gemidos a causa de los que los oprimían y afligían. Pero acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían aún más con sus padres.
siguiendo a otros dioses, sirviéndoles inclinándose ante ellos. No dejaban sus costumbres ni su camino obstinado. Muy bien. ¿Se dan cuenta? Ese pasaje que está ahí describe el ciclo completo. Cómo era que sucedía. Cada vez la condición espiritual y la condición moral de la gente era peor. El conocimiento de Dios y la adoración apropiada se van escaseando. La gente va como entendiendo menos, oscurecido, más oscurecido. La adoración se va corrompiendo cada vez más, se mezcla con prácticas paganas. Y la calidad espiritual de sus libertadores también muestra el mismo declive y deficiencia, hasta el punto que algunos de esos libertadores parecen más antihéroes que héroes. Sí. Por ejemplo, cuando usted ve la vida de Sansón, a mí Sansón me parece un antihéroe. O sea, él es un héroe porque Dios lo usó, pero realmente tenía el carácter de alguien que no era un héroe. Es como los superhéroes de Marvel, que son más o menos así. Usted conoce, ¿verdad? Ahí está Iron Man, pero Iron Man tiene una vida moral peligrosa, ¿verdad? Pero él es un héroe. Tiene un carácter muy altanero y todo eso, pero al final es un héroe. Ese mismo es Sansón. Ahora, fíjese, cada ciclo comienza con la frase siguiente: los israelitas hicieron lo malo ante los ojos de Dios. Cada ciclo usted lo va a ver. Los israelitas hicieron lo malo otra vez ante los ojos del Señor. Y en algunas ocasiones el narrador añade: olvidaron al Señor y sirvieron a los Baales y a veces a diferentes deidades, a Astarot, a los dioses de los sidonios, a los dioses de los moabitas, a los dioses de los amonitas, etcétera, etcétera, diferentes deidades. Y el pueblo nos presenta, como ya dije, a 12 jueces, pero hay un notable declive en la espiritualidad y en el conocimiento de Dios de cada uno de ellos. Yo les puse ahí una tabla. ¿La tienen, la tabla? Yo hice mi tareita para ofrecerles eso, de manera que todos nosotros tengamos de manera gráfica cómo se fue dando la cosa en el pueblo de Israel. ¿Qué fue lo que pasó primero? Lo primero que pasó después de que el pueblo quedó y murió Josué es que vino una generación que no conocía al Señor ni las cosas que Él había hecho. Anote eso ahí, porque vamos a ver esto más adelante. Y el pueblo se volvió a los Baales. Miren la primera línea de sus notas. El pueblo se volvió a los Baales y a adorar imágenes de acera. Y Dios usó al rey Cusam Risataim de Mesopotamia, de Aram, y ellos lo invadieron y lo gobernaron por 8 años. Luego el pueblo clamó a Dios y Dios levantó a Otoniel. ¿De quién era hermano Otoniel? Hermano de Caleb. Y el Espíritu del Señor dice que estaba sobre Otoniel. Y Dios le dio libertad al pueblo y le dio paz ¿por cuántos años? Por 40 años. Luego murió Otoniel. ¿Y qué usted cree que hizo el pueblo de Dios? ¿Mantuvo la santidad? No. Para atrás otra vez. Otra vez. Dice que volvieron a hacer lo malo. Y hermanos, eso que le pongo en la primera columna es textual. Lo estoy tomando de cada capítulo. Y si usted ve la cita bíblica, usted puede ir directamente a la cita bíblica. Por ejemplo, capítulo 3, versículo 12. Y ahí aparece, hicieron lo malo. Otra vez, y Dios los entregó al rey Eglón, rey de Moab, el cual se alió con Amón y con Amalek. Y el pueblo de Israel clamó a Dios. ¿Y qué Dios hizo? Levantó a Ahot, el zurdo, el cual hizo un puñal como de un codo de largo y se lo entró profundo al rey Eglón, que era un hombre muy gordo. Hasta se le fue el mango con todo para adentro. Así. Sí. La Biblia describe todo eso así chulísimo. Lo que le gusta ver la película de acción. Si a usted le gusta la película de acción, vea esa escena. Eso fue increíble, hermano, lo que pasó ahí. Y fue todo a nivel de engaño. A nivel de engaño. Rey, mira, te vengo a traer tributo, papá. Y quiero decirle algo secreto al rey. Y el rey manda a sacar a todo el mundo y tranca la puerta. Y el hombre se le acerca. Rey, el Señor te dice lo siguiente. El hombre escapó por la ventana.
y dejó la puerta trancada por dentro y se escapó. Eso fue una película de acción. Véala si usted quiere. Es el episodio número 2. El episodio número 2. Pero si se fijan, de Ahod no se dice nada espiritual. No se dice que el Señor lo llenó del Espíritu Santo, sino que él venció a través de un engaño. Y le dio paz al pueblo de Israel por 80 años. Y ahí hay 80 años porque también después de Ahod vino Samgar, hijo de Anat, y continuó gobernando al pueblo. Ahora, luego en el capítulo 4 de Jueces, volvieron a hacer lo malo. Y Dios levantó a Jabín, rey de Canaán y de Azor, y su capitán Sísara. ¿Se acuerdan de Sísara? Lo que han leído Jueces, ¿se acuerdan de Sísara? Israel clamó a Dios otra vez. 20 años tuvo Jabín gobernando al pueblo de Dios. ¿Se van dando cuenta cómo van aumentando los años? Y Dios levantó a Débora y a Barak. Débora era jueza durante ese tiempo, pero mujer al fin no iba a tomar el ejército. Ella era jueza, ella iba y resolvía problemas cuando la gente tenía problemas, pero ella no iba a levantar un ejército, y Dios usó a Barak. Ahora, el hombre mostró cobardía porque le dijo a Débora: si tú no vas conmigo, yo no voy a pelear. ¿Desde cuándo los hombres de Israel hacían eso? ¿Usted se está viendo el declive? ¿Qué está pasando con el liderazgo masculino? En declive también. Pero Dios le dio paz durante 40 años. Después volvieron a hacer lo malo otra vez y Dios los entregó en manos de Madián por 7 años. Y allí es donde aparece el famoso Gedeón. Ahora, si ustedes se fijan en Gedeón, tenía algunas características también, ¿verdad? ¿Qué características tenía Gedeón? Inseguridad, temor, incredulidad. Sí. Dios levanta a Gedeón y Gedeón vence a los madianitas. Voy a hacer un resumen al final. Y tienen paz por 40 años. Luego de Gedeón se levantó Tola y el pueblo tuvo paz por 23 años. Luego se levantó Jair, el galadita, el pueblo tuvo paz por 22 años. Y el pueblo de Israel vuelve a los Baales, esta vez a los Baales, Astarot, dioses de Moab, dioses de los amonitas, dioses de los filisteos. Yo nada más le puse ahí múltiples dioses a ustedes, porque eran muchos. Y Dios levanta a los filisteos, enemigos, archienemigos de Israel. Y los filisteos estuvieron sobre ellos por 18 años. Ellos claman a Dios y Dios le levanta a un guerrero, hijo de una prostituta, llamado Jefté. Ahora, entre Gedeón y Jefté la diferencia es grande también. Y lo vamos a ver un poco más adelante. Y Jefté le da paz por 6 años. Luego se levanta Ibsán de Belén. Tiene 30 hijos y 30 hijas, necesariamente con diferentes mujeres, pues no hay manera de tener 30 hijos y 30 hijas con una sola mujer, como usted entenderá. Los casó con mujeres y hombres extranjeros, a todos. Él dijo que él lo que quiere son americanos para sus mujeres. Él quiere gringo para su mujer y la casó con extranjeros. Luego de Ibsán se levantó Elón y después Abdón, que tuvo 40 hijos y 30 nietos. Y finalmente Israel volvió a hacer lo malo y esta vez Israel no clamó a Dios. Dios los entregó en manos de los filisteos otra vez por 40 años. Ya Israel estaba acostumbrándose a los filisteos, ya se estaban casando, normal. ¿Con quién se casó Sansón? Las 2 mujeres que Sansón tuvo, aparte de la prostituta, que también era filitea, ¿de dónde eran las 2 mujeres? Eran filisteas. Ahora, fíjense, cada vez que estos pueblos atacan a Israel, ellos van perdiendo tierra, ellos van perdiendo terreno. Al principio, la Biblia dice que ellos conquistaron varias de las ciudades que luego están en manos de los filisteos. Ascalón, Ecrón, todas esas ciudades fueron conquistadas al principio, pero ya la están perdiendo todas. Y se están canaanizando los hijos de Israel. Dios levanta a Sansón y Sansón le da paz a Israel por 20 años. En total, los jueces le dieron más o menos un periodo de 296 años de paz.
El periodo de los jueces, de estos jueces, ocupa más o menos 350 años en total. Como dije, comienza con Josué, sigue con Otoniel, luego viene Barak y Débora y Barak, luego le sigue Gedeón, pero el narrador muestra las debilidades de este hombre, de este héroe, duda acerca de la palabra de Dios, ahí está en el capítulo 6, y luego se desvía espiritualmente porque Gedeón mandó hacer un efod. Yo no sé si usted se había fijado en eso. Gedeón no era sacerdote, pero mandó hacer un efod, y el efod se utilizaba muchas veces para adivinación. Y dice la Escritura que el pueblo se corrompió detrás del efod. Comenzaron a adorar al efod y a buscar adivinación en el efod que hizo Gedeón. O sea que fíjese que era un hombre de Dios, un hombre que Dios usó, pero el pueblo y él mismo muestran una degradación, un desconocimiento. Ahora, luego le sigue Jefté, y Jefté se ve que sabe menos de Biblia que Gedeón. Jefté le promete a Dios que le va a sacrificar a la primera persona que se le aparezca cuando él llegue. Óigame, ¿desde cuándo Dios ha pedido sacrificio humano en la ley? Pero no conocía la palabra de Dios. Era un gran guerrero, un hombre de fe. Aparece en Hebreos 11, Jefté, pero desconocía la palabra de Dios, y ese desconocimiento le llevó. No está muy claro lo que pasó con la vida de su hija. Algunos dicen que fue básicamente que la mantuvo soltera, pero el texto parece como si él la hubiera sacrificado. Pero no está muy claro ahí. Yo no quiero ser dogmático en ese sentido. Pero él lloró a su hija como que su hija iba a morir. Y cada vez más, si ustedes se fijan, el que sigue después, Ibzán, ya dije que casó a sus 60 hijos con personas extranjeras. Y Sansón, finalmente, el hombre que nunca entendió su propósito. Sansón, oiga bien, Sansón nunca entendió su propósito. En los capítulos 13 al 16 está la historia de Sansón. Y en ese momento ya Israel no clamaba para ser librado. De hecho, cuando Sansón peleó con los filisteos, ellos le dijeron, no nos busque problema con nuestros amos, le dijeron ellos. Ya ellos no querían ni que lo libraran. ¿Hasta dónde pudiéramos llegar los seres humanos acostumbrados al mundo? Si Dios no hubiera actuado, Dios mismo, no en respuesta a la oración de Israel, sino porque Dios estaba librando a su pueblo de la canaanización permanente, pues Israel hubiera desaparecido, se hubiera mezclado tanto con los cananeos que ya no existiera. Así que la vida de Sansón muestra el declive de la misma nación. Él vivió para agradar a los placeres de su carne. Y aún las batallas que ganó, las ganó para satisfacción personal. Si no, léelo, cada una de ellas, al final de cada batalla, vea lo que él decía. Hasta el final, en la última batalla donde él entregó su vida para libertar al pueblo, y en ese sentido se parece al Mesías, ¿qué es lo que él le dice a Dios? Señor, permíteme vengarme de mis enemigos. O sea que hasta el final todavía él no había entendido el propósito con el cual Dios lo llamó. Pero a pesar de su ignorancia, Dios lo usó para libertar a su pueblo y tuvo una muerte redentora prácticamente. Pero este ciclo, hermano, de apostasía, castigo, clamor y liberación, duró estos 350 años, y Dios deja claro algo, que el corazón de Israel iba de mal en peor y que ninguno de los jueces fue capaz de traer reposo y de verdaderamente libertar y traer paz a la nación. Ahora el último punto, el tercer punto es el epílogo, viene desde el capítulo 17 en adelante y cierra con dos historias que muestran el colapso religioso y espiritual. La depravación moral y la depravación espiritual de este pueblo. La primera historia nos muestra cuán lejos estaba Israel de la adoración correcta de Yahvé, los capítulos 17 y 18, y es la historia de Micaías. ¿Ustedes han oído hablar de ese nombre, Micaías? La cosa estaba tan mal, hermano, tan mal, en ese punto, donde, en el cual Micaías toma unas monedas de plata que su mamá le dio y fabricó una imagen de talla y le dijo Jehová a la imagen, esa era Yahvé. Y tenía muchísimos otros ídolos y se contrató un sacerdote personal
de un levita que no era sacerdote, pero que él lo hizo sacerdote, y dijo, tú vas a ser mi sacerdote, yo te voy a pagar y tú me vas a estar aquí ministrando a estos dioses. Ya ustedes saben, y él le llamaba Yahvé a la imagen que había tallado. O sea, ¿a dónde podemos llegar? Pero oiga ahora lo chévere de esta película. Llegan los guerreros de Dan, la tribu de ¿quién? De Sansón. Están buscando tierra porque se acuerdan que desde el principio ellos fueron dejados afuera. Y se llevaron al sacerdote y a todos los dioses y a la imagen de talla se lo llevaron con ellos para que él sea el sacerdote de ellos ahora donde van a estar en su nuevo pueblo en Dan. Esa era la condición del pueblo de Israel en ese momento, para que usted vea cómo la ignorancia de Dios los había llevado a un declive completamente deplorable. Ahora, no solamente la depravación espiritual, sino también la depravación moral, y es en los últimos 3 capítulos, 19, 20 y 21, allí está la historia de un levita que tenía una concubina de Belén, y él se está devolviendo a su pueblo y se detiene una noche en una ciudad benjaminita. Y los hombres de Benjamín se acercan, ustedes saben cómo, como cuando los hombres de Sodoma y Gomorra fueron a la casa de Lot. Así mismo, sácanos a ese hombre para que vivamos con él. Eso estamos hablando en Israel, hermano, no es en Sodoma y Gomorra. Ahora lo mismo se ve en Israel. Sácanos al hombre que está allá adentro para nosotros vivir con él. Y así mismo como Lot lo hizo, no, señores, no hagan tal cosa, nosotros le daremos a las mujeres. Sacaron a la concubina y ustedes saben, todos los hombres de Benjamín la violaron durante toda la noche y la mataron. Así estaba el pueblo. Y luego este hombre la pica en 12 pedazos y manda los pedazos a través de todo Israel. Israel se enoja y se molesta y van y acaban con Benjamín y quedan unos 700 hombres, algo así, 800 hombres de Benjamín. Casi eliminada la tribu de Benjamín. Es decir, así termina el libro de Jueces con la frase famosa en el capítulo 21, versículo 25, que dice así: en aquellos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que parecía bien a sus ojos. Este era el caos que prevalecía en el libro. Ahora, aunque pareciera que el libro de Jueces está favoreciendo la monarquía, es decir, el establecimiento de reyes, en realidad, si usted mira, yo creo que está tratando de desalentarla. Porque cuando el pueblo le dice a Gedeón, allá en el capítulo 8, sé rey sobre nosotros, ¿qué le dice Gedeón al pueblo de Israel? En el capítulo 8, versículo 23, no, yo no seré rey entre ustedes, el Señor Yahvé es su rey. Y en el capítulo siguiente, un descendiente de Gedeón llamado Abimelech se hace rey. Y es esa analogía de la zarza, de los árboles del campo que vienen y se hace rey entre los árboles. Es decir, el autor está desestimulando, desalentando la idea de la monarquía. Entonces, ¿por qué él dice 3 veces no había rey en Israel? ¿Por qué el autor inspirado dice 3 veces en estos días no había rey en Israel? Bueno, más tarde vino el periodo de los reyes. ¿Cuál fue la realidad del periodo de los reyes? ¿Resolvieron el problema? Precisamente eso es lo que está buscando el autor del libro de los Jueces, demostrarnos que ninguno de los jueces eran capaces de darle descanso, pero tampoco los reyes, porque los reyes vinieron y ninguno de ellos fue perfecto para darle al pueblo de Israel el nuevo corazón que necesitaban. Y todo esto nos apunta al verdadero Mesías. Y yo quiero terminar con 3 lecciones del libro de Jueces. La primera de ellas es que para alcanzar el verdadero descanso necesitamos permanecer en la palabra de Dios. ¿Cuál fue el problema de Israel? Según capítulo 2, versículo 10, se levantó otra generación que no conocía al Señor y que no conocía la obra que Él había hecho en Israel. El desconocimiento de la palabra de Dios hace que nuestros corazones se aparten de Dios y se vuelvan a los ídolos de este mundo, hermano. Versículos 11 y 12, si usted lo lee del capítulo 2, se va a dar cuenta que el desconocimiento de la palabra los llevó a la idolatría. Y esta es la lección para nosotros. Cuando el creyente se aleja de la comunión con la palabra de Dios, su corazón
será seducido por la vanidad de esta vida. Se olvidará de las promesas y de los planes de Dios y comenzará a vivir como el mundo. Óigalo bien. Entonces, hermano, mire, no se despegue de la palabra de Dios. ¿Ha tenido usted momentos de descuido de la palabra de Dios? ¿Usted no siente que se muere? ¿Usted no siente que el mundo tiene más fuerza en usted? ¿Usted no siente que las tentaciones son más fuertes? ¿Usted no siente que la atracción del mundo es peor? Yo lo siento desde que me desconecto de la palabra de Dios. Esto fue lo que le pasó al pueblo de Israel y se volvieron a la idolatría. De repente las cosas del mundo brillan más. De repente las promesas del mundo son más interesantes. Antes amábamos las cosas de Dios, pero ahora nos resultan tan chéveres las cosas que el mundo nos está ofreciendo, porque nuestra mente se vacía de la palabra y se llena de las ofertas del mundo. En segundo lugar, para vivir el verdadero descanso necesitamos apartarnos del mundo y de las cosas que están en el mundo. Claro, una cosa lleva a la otra. El descuido de la palabra de Dios lleva a la idolatría. ¿Cuál fue la advertencia de Dios a Israel? Saca a todos los pueblos que están ahí, porque si no los sacas te van a contaminar. Y eso fue precisamente lo que ocurrió. Ellos se acomodaron a vivir con sus enemigos. Primero los usaron como trabajadores y luego se hicieron como ellos. Entonces, hermanos, lo mismo pasa con nosotros cuando nosotros no buscamos la santidad. El creyente está llamado a renunciar constantemente al pecado. El creyente está llamado a hacer morir lo terrenal en su vida. Si usted deja esas cosas que constantemente le tientan, ¿qué usted cree que va a pasar con su vida? Usted va a estar cayendo una y otra vez. Y hay gente que dice, eso no es nada, hermano, todo el mundo lo hace. Así todo el mundo está viviendo con los jebuseos, con los cananeos, con los fereceos. Pero el pueblo de Dios ha sido llamado a ser distinto. Yo no estoy hablando aquí de ser enemigo de la gente. No. Nosotros tenemos que amar a las personas para poderles comunicar el evangelio de Jesucristo. Pero estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Usted y yo estamos llamados a rechazar las prácticas idolátricas del mundo en el que estamos, no a imitarlas. Y eso precisamente es la santidad. La santidad es apartarse del pecado constantemente, día a día, no acostumbrarnos al pecado. En su misericordia el Señor nos enviará disciplina para que volvamos a Él, como lo hizo con ellos. Qué bueno es Dios, que no nos deja a nuestras propias expensas. Pero si no nos despojamos completamente, vamos a volver una y otra vez. ¿Y usted ha visto la vida de creyentes que no avanzan? Creyentes que no avanzan. ¿Sabe por qué muchos de esos creyentes no avanzan? Porque no se están despojando. ¿Qué es lo que dice Pablo en Colosenses 3? Que nos despojemos. O sea que hay un proceso, como Efesios capítulo 4, versículo 22 en adelante, de desvestirse, de renovarse y de revestirse. Y en tercer lugar, necesitamos depender de un Salvador perfecto. Cuando el pueblo se veía en aflicción, clamaban y el Señor le enviaba un libertador. Pero esos libertadores tenían dos problemas. ¿Saben cuáles eran los dos problemas de esos libertadores? Primero, no eran perfectos. Ellos mismos mostraban esas mismas faltas. Y segundo, no eran eternos, se morían. Y cada vez que morían, el pueblo se apartaba. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos? Un Salvador que sea perfecto y que sea eterno. Y ese Salvador es el Mesías, Cristo Jesús. La verdadera esperanza del pueblo de Dios no está en líderes políticos ni religiosos, hermanos. Aunque ustedes aman a sus pastores no son la esperanza de la vida de cada uno de nosotros. No. Porque nosotros los pastores y los líderes que Dios levanta en la iglesia son ¿cómo? Somos imperfectos y mortales. Todos nosotros tenemos las mismas dos características de los jueces de Israel. Somos imperfectos y somos mortales. Pero Dios envió al Salvador perfecto, al verdadero juez que nunca muere. Este es Cristo. Cristo es el Salvador que necesitamos. Él es quien nos da verdadero descanso. Y hermanos, quien al final nos dará un cielo nuevo y una tierra nueva en el cual mora la justicia. A ese Salvador anhelamos y a ese Salvador debemos adorar siempre.